Bien, entramos en la segunda hora de nuestro espacio. Este lunes 27 de enero, convocado el Consejo Nacional Electoral, sus rectores principales, en parte de lo que ha sido esta sesión permanente que se ha declarado el Poder Electoral, para llegar a un cronograma de elecciones este año 2025, que recordemos corresponde renovar gobernaciones, alcaldías, los distintos niveles del legislativo en este sentido, la Asamblea Nacional, más las consultas, más la posibilidad de una reforma constitucional que el Ejecutivo ya designó una comisión que adelante esto y presente este borrador al Parlamento venezolano, que es lo que establece la norma, que después debe ir a un proceso de consulta con la ciudadanía. Sobre esto hay muchas versiones de qué va a pasar con el tema del cronograma. Hay quienes se inclinan a 2 procesos, otros se inclinaron a 3 en el Parlamento venezolano cuando se habló de este diálogo, y el tema es la factibilidad y por supuesto también la voluntad de participar de la gente frente a cómo se vayan a distribuir estos escenarios. Parece que la propuesta que tuvo más consenso es que sean en mitad de año, el segundo semestre, iniciando el segundo semestre del año, elecciones de alcaldes y de gobernadores, plantearon algunos, y finalmente en diciembre las parlamentarias. Otros hablan de mezclar las de gobernadores con parlamentos. Lo cierto es que, bueno, hoy no se conoce, ¿no? Y toca igual para las organizaciones políticas y para el país asumir que hay elecciones. Bueno, eso es inevitable. La Constitución nos obliga a que este año deben darse esos procesos electorales. Nosotros, en Avanzada Progresista, la propuesta que hicimos en la mesa de diálogo fue que a mitad de año, después del primer semestre, se hicieran las elecciones de alcaldes y concejales, y que dejáramos para final de año gobernadores y Asamblea Nacional. Porque también hay un tema. La elección de alcaldes y concejales, estamos hablando de elegir casi más de 2.400 cargos. 335 alcaldes, Exacto, más por lo menos 7 concejales, 5 exacto, concejales. Y la suplencia, y bueno, hay casi 30 organizaciones políticas que van a postular. Y la idea es, bueno, es facilitar el proceso electoral para que la gente tenga mayor conocimiento de sus candidatos. Y a final de año, la elección de gobernadores y la Asamblea Nacional. Muchos critican esta posición, pero hay que decirlo, la democracia se practica, no solo se predica. Aquí hay muchos que hablan de que la democracia en Venezuela ha sido, si se quiere, herida, bueno, pero hay que seguir en la lucha. Y la lucha para Avanzada Progresista y un equipo y un grupo de organizaciones políticas que nos venimos reuniendo para impulsar estos procesos electorales, hemos dicho que hay que avanzar en la conquista de los espacios, mantener los espacios que ya se tienen. Hay aproximadamente 128 alcaldías en manos de la oposición, 4 gobernadores que están dando la cara al país. Bueno, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a apoyarlos para que se mantengan en el cargo e igualmente abrir nuevas posibilidades para avanzar democráticamente en la toma de estos espacios que son tan necesarios. La Asamblea Nacional es necesario. Ahorita se está hablando de una reforma constitucional. Bueno, yo creo que eso hay que discutirlo con seriedad, ver cuáles son las propuestas que va a llevar el gobierno a la Asamblea Nacional. Claro, ¿cuál es el enfoque de esa reforma que plantea? ¿Cuál es el enfoque? Lamentablemente, en la Asamblea Nacional, la minoría que nosotros representamos, somos 20 parlamentarios, bueno, lo único que nos queda es levantar la voz. Lamentablemente, por una política desacertada de llamar a no participar. Bueno, ese es el Parlamento que hay ahorita, que está instalado. Debemos fortalecer la vocería en el Parlamento, bueno, y buscar más espacios para que la ciudadanía se exprese. ¿Cómo se expresan? ¿Cómo nos expresamos en democracia? Participando, claro, organizándonos, sindicatos, gremios, bueno, y eso todavía está vivo. Hay que darle mayor impulso. La ciudadanía tiene que entender que seguimos en la lucha democrática, que estos cantos de sirena nos trajeron hasta acá y no dejaron nada bueno. Bueno, la abstención, bueno, desde 2005 para acá ha sido simplemente, llanamente un fracaso. Bueno, tenemos que seguir en la lucha, en la pelea, haciendo respetar los espacios. Bueno, los espacios que tenemos en los medios de comunicación, hay que cuidarlos, hay que impulsarlos. El gobierno debe entender que si quiere normalizar el país, a uno lo acusan de normalizador, entre otros ese es el tantos, término después del 28 de julio. Epítetos o malos epítetos que le ponen a uno. Bueno, sí, es que uno quiere que el país se normalice. ¿Para qué? Para resolver los problemas de la gente, problemas del salario, problemas de los servicios públicos, las pensiones. Bueno, esto va a ser un año muy movido, electoralmente hablando, conflictos electorales, pero no podemos dejar de lado lo otro. Venezuela necesita un respiro para normalizar esa situación, para que nosotros tengamos un salario decente, para que los servicios públicos funcionen. Entonces, algunos dicen, bueno, no, eso no se puede hacer hasta que no se reconozca. Bueno, pero
Entonces Claro, la población va a seguir esperando. ¿Qué vamos a esperar? Hay un planteamiento de un sector político del país frente a este llamado a las elecciones de no participar hasta que no se resuelva la duda que este sector tiene sobre el 28 de julio. Bueno, es que el no participar viene del 2005. ¿Y cuáles han sido los resultados de no participar? El gobierno se tomó todos los espacios de poder. Gracias a entregarle la Asamblea Nacional en el 2005, bueno, eligieron todos los poderes públicos. Gracias a entregarle la Asamblea Nacional en el 2020, tenemos este Consejo Nacional Electoral que tenemos ese Tribunal Supremo de Justicia que tenemos. Entonces, eso no es culpa sino de la abstención. Si nosotros hubiésemos fortalecido la participación, nos hubiésemos puesto de acuerdo para avanzar democráticamente, otra situación estaría plantada en el país. Bueno, y tenemos las dudas, por supuesto, son dudas razonables, pero frente a las dudas tenemos que avanzar, no podemos quedarnos estáticos. Hoy el Consejo Nacional Electoral, posiblemente, es lo que se sabe, va a anunciar un cronograma electoral. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos en la casa, renunciamos a la posibilidad democrática de seguir avanzando en esta lucha por recobrar todos nuestros espacios para fortalecer los sectores democráticos del país. A nosotros nos critican porque en el Parlamento supuestamente mantenemos una posición no estridente. Bueno, es que nosotros creemos en esa política. Avanzada Progresista cree en el diálogo, cree en la negociación, cree en los acuerdos. ¿Para qué? Para resolver la situación del país. Tenemos 25 años, aunque mi amigo Carlos Raúl Hernández dice que tenemos más de 30 años en un conflicto innecesario, un conflicto que ha destruido al país. Con las relaciones internacionales, bueno, acá hay unos individuos que viven muy bien fuera, que por cierto son los que están impulsando esa política de la abstención, bueno, que lo que han pedido son sanciones para el país, y esas sanciones, ¿quiénes las están pagando? La ciudadanía de a pie. Piden bloqueos, piden invasiones humanitarias, entre comillas. Bueno, entonces tenemos un país lleno de incertidumbre que impide que haya inversión, que impide que se desarrollen las empresas venezolanas. Bueno, yo creo que eso hay que buscar la manera de resolver, y eso se puede hacer también, bueno, llegando a acuerdos con el gobierno, entendiendo, hacerle entender al gobierno, a lo mejor no, pero que entienda que el país tiene que normalizarse. Además que tenemos que ir a unos procesos electorales que sean reconocidos por todos. Claro, pero el gobierno insiste en esta narrativa, el gobierno insiste en responsabilizar de todos los males a un sector de la oposición, y el debate está allí. El debate está en esa polarización. De esa dicotomía que tenemos entre blancos y negros. El gobierno ahora le echa entre extremistas y... Exactamente, el gobierno le echa la culpa a un sector, toda la culpa a un sector de la oposición, y ese sector de la oposición le echa la culpa a todo al gobierno. Bueno, pero en el país hay un 80% de la población que está en el medio de esos extremos, que está esperando una solución a sus problemas. Entonces, ¿el gobierno tiene culpa? Por supuesto que tiene culpa. El gobierno tuvo un desarrollo económico, bueno, muy criticable, y no de ahorita, de hace muchos años. Pero eso se complementó con unas medidas abusivas por parte de los Estados Unidos, bueno, que nos impide desenvolvernos como país, económicamente hablando. Entonces, eso hay que corregirlo. Y lamentablemente vemos ahora, con estas actitudes, estas posiciones del presidente de los Estados Unidos, que pareciera que esto no se va a resolver. Entonces nos corresponde a nosotros, a los venezolanos, a los que vivimos en Venezuela, no a los que pasean en aviones alrededor del mundo, haciéndose disfrazados de supuestos presidentes y disfrazados de supuestos diputados. Nos corresponde, somos a nosotros los venezolanos, que estamos aquí, la dirigencia política que se mantiene aquí, que le da la cara a la gente, porque aquí hay mucha gente que se esconde. Yo apoyé a un candidato, Antonio Ecarri, porque yo no creo en los extremos, yo no creo ni en el gobierno ni en ese sector de la oposición. Nosotros presentamos al país una opción para normalizar el país, para buscar una posibilidad de una transición ciertamente negociada, pero una transición que todos ganemos. Tú no puedes plantear una transición donde yo te digo, bueno, tú vas preso y yo no. Claro, eso no existe. El discurso del todo o nada. El discurso del todo o nada. Entonces, ese discurso nos está haciendo demasiado daño. O sea, el llamado de verdad a la población venezolana, uno puede entender el desánimo, la desesperanza, porque también esta venta de fantasías lleva a eso, a mayores decepciones. Mucha gente esperaba algo este año, por cierto, este mes está culminando, bueno, y no pasó nada, porque como muchas veces lo advertimos, no iba a pasar nada. Lo que pasó ya pasó.
Entonces, frente a esa situación que es objetiva, que es una realidad, sobre ello tenemos que trabajar. ¿Cuál es el objetivo ahorita? Bueno, vienen los procesos electorales, viene una reforma posiblemente constitucional, ahí tenemos que estar dándole la cara, ver qué pretende el gobierno hacer con la Constitución, que por cierto que es una Constitución garantista. Bueno, busquemos mantener las garantías de los ciudadanos, demos esa discusión y lo último, la población tendrá la decisión. Claro. Tendrá la decisión de ir o no ir a votar y entonces también esa modificación de la Constitución, bueno, quedará en manos solo de quienes voten. Como ven, lo vamos a hablar al regreso de la pausa con nuestro invitado Daniel Santolo, este sector político tiene dos desafíos importantes. Primero, bueno, que la gente tenga conciencia que el voto es el camino que nos queda, porque es la vía que ofrece la democracia y siempre ha sido la vía. Primero, el asunto de recuperar la confianza en el árbitro electoral, que después del 28 de julio hay seguramente quienes tengan también el planteamiento de por qué votar o frente a la duda que todavía este sector de la oposición insiste en promover, y también el tema de lo que fue ese mismo resultado frente a estas otras alternativas. El resultado electoral nos muestra que la gente no compró la tesis de una tercera vía, la tesis de un candidato distinto a los que son de los sectores tradicionales. Se redujo el escenario, esta cantidad de actores a 5 puntos porcentuales. Estamos hablando de 8 candidatos que no lograron pasar a 5 puntos. Hay dos retos allí importantes. Lo hablamos al regreso con nuestro invitado Daniel Santolo, 7 de la mañana con 13 minutos. Fernando Jauregui con Ecoprácticas antes de ir a la pausa.